¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación, con los contadores públicos Hugo René Ortiz y Luis Alberto Padrón. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a que seas parte de esta nueva cultura en los impuestos. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Estamos desde la cabina azul de Frecuencia Tech. Les recordamos los medios de contacto: el correo electrónico tudas@frecuenciafiscal.com.mx, la página en Facebook Frecuencia Fiscal, el canal en YouTube Frecuencia Fiscal. Y bueno, pues estamos en el último programa del año. Estamos cerrando el año en términos fiscales pues bastante interesante. En el año hubo mucha información fiscal. Fue un año bastante dinámico en aspectos fiscales, caracterizado por el tema de lo electrónico, la contabilidad electrónica, el cómo explotar esta información para fiscalizar a los contribuyentes por parte de la autoridad. Y bueno, antes de iniciar el programa del día de hoy, algunas noticias que tenemos por ahí. Una de ellas es que ya se dio el primer intercambio de información de Estados Unidos y México, y me refiero a lo que está contemplado con la ley FATCA, que por ahí se mencionó que el archivo o la información que Estados Unidos pasó a México es de varios miles de mexicanos y que pesa alrededor de 1 gigabyte. Entonces, aquellos tecnológicos que nos estén escuchando, vean la magnitud de la información que ya tiene el gobierno mexicano sobre los mexicanos que tienen cuentas en Estados Unidos. Por ahí se menciona que esta información se utilizará para verificar los ingresos o el monto que tienen de recursos en Estados Unidos, para cotejarlo con la información presentada en la declaración anual y ver si esto es congruente. Bueno, también siguiendo con este tema electrónico, pero ahora a nivel nacional, el SAT ha dado a conocer que dentro de sus planes 2016 pues está el seguir con el tema electrónico, pero también utilizar a terceros, y que en este caso, a través de esos terceros, pondrá a disposición de los contribuyentes diferentes herramientas para cumplimiento de sus obligaciones. Entre lo que se comenta por ahí estará el tema de la declaración anual. Esta declaración anual que el contribuyente podrá consultar tendrá información precargada para efectos de facilitar la tarea al contribuyente, que lo valide y sea más sencillo de cumplir con la obligación. Y en este caso en particular es para las personas físicas. Entonces hay que estar muy al tanto de todo lo que va a empezar a hacer el SAT, y que muchas de esas cosas va a ser también a través de terceros. Y por último, antes de comenzar con el programa, comentarles que por ahí ya está cocinándose lo que es la nueva versión de la facturación electrónica. Recordemos que en la factura electrónica hoy en día va una cantidad muy importante sobre las partes que intervienen en la operación, no solo los datos de identificación, sino también la información relacionada con la operación, la forma en que se llevó a cabo la operación, etcétera. Entonces, ahora con los planes que tiene la autoridad, bueno, piensa incorporar mayor información a la factura electrónica. Y bueno, nada más para que se den una idea, en el tema de lo que son los productos de importación, por ahí sabemos que uno de los requisitos es especificar el pedimento de importación. ¿Qué número de pedimento es? Bueno, pues se está contemplando también incluir la fracción arancelaria del producto que se está importando y el peso. Entonces, pues cada vez la autoridad se está dando cuenta que a través de las operaciones que realizan los contribuyentes puede obtener o conocer más a detalle el comportamiento de estos, y también el qué y el cómo se llevan a cabo estas operaciones. Y bueno, ahora sí, entrando al programa del día de hoy, por ahí vamos a hablar de los 10 puntos, 10 tips que hay que considerar antes del cierre del año, porque quizás algunos de nuestros radioescuchas pues estaban preocupados por el tema del cierre de año, de cómo asegurarse de que tengan la información correcta
de qué cuestiones pueden hacer hoy en día, y me refiero por el tema del tiempo. Y hablando de tema de tiempo también, recordarles que el día de hoy es el último día laborable del SAT, salen de vacaciones, y en estas vacaciones que pues serán del 21 de diciembre hasta el 31 de diciembre, su último día de vacaciones, y durante este periodo únicamente los servicios que se prestarán serán los de tramitar la contraseña o lo de la firma electrónica. Entonces, aquellos contribuyentes que se encuentren en la necesidad de tramitar lo que es su contraseña o lo que es la firma electrónica, bueno, este periodo de vacaciones es ideal para llevar a cabo esto, ¿no? Y bueno, ahora sí, entrando a estos 10 puntos que recomendamos considerar y tomar en cuenta antes del cierre del año. Empezamos con el punto número 1. El punto número 1 es realizar el inventario físico de la mercancía que cuenten los contribuyentes, para efectos de no solo cumplir con la obligación fiscal, sino que también esto nos dé la pauta a tener la certeza que la información que vamos a vertir en nuestra balanza de comprobación referente al inventario pues sea congruente con nuestro inventario físico, y en caso de tener diferencias pues poder detectar si es debido a una merma, si es algún faltante, etcétera, porque recordemos que los faltantes en inventario tienen implicaciones fiscales. Por ejemplo, en materia de IVA, pues eso se considera una enajenación y por lo tanto eso es sujeto de IVA. Entonces es importante llevar a cabo esta tarea, y sabemos que dependiendo de la naturaleza de la empresa y de los productos que maneja, esta es una tarea que puede llevar un par de horas, un día, incluso varios días. Entonces lo recomendable es dedicarle tiempo, no dejen esta tarea en el olvido y ponerle mucha atención. El punto número 2. El punto número 2 es referente a los momentos de acumulación de los ingresos. Recordemos que en términos generales los momentos de acumulación son 3, que el primero de ellos es cuando se entregue el bien, cuando se cobre o cuando se emita el comprobante respectivo. Entonces, lo que suceda primero. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, y sobre todo en esta última parte, en estos últimos días del año. ¿Y por qué me refiero a esto? Bueno, porque sabemos que hay empresas donde quizás el departamento administrativo va a salir de vacaciones o ya salió de vacaciones. Sin embargo, lo que es el área de producción o lo que es el área de almacén, pues siguen operando y siguen recibiendo mercancía, y muy probablemente dentro de sus necesidades requieren que tú les entregues tu producto. Entonces, si tú entregaste producto aun y cuando no hayas emitido la factura, la entrega del producto ya se considera un ingreso. Entonces es importante tener esto presente y hacérselo saber al área administrativa, al contador, al momento que va a presentar la declaración anual y va a hacer los cálculos, que tenga conocimiento de esto. ¿Por qué? Porque quizás esto es algo que lo manejó el área comercial o el área de almacén donde le dio salida a la mercancía, pero en términos administrativos no hubo una factura. Entonces esto se consideraría como un ingreso fiscal. Sin embargo, para efectos contables quizás todavía no se da el momento del ingreso, pero es muy importante tenerlo esto en cuenta. Y bueno, también tener presente cuál es el estatus de tus cuentas por cobrar, tus cuentas por pagar, para efectos de saber si porque pudiera ser que a lo mejor el procedimiento es contrario. Tienes que entregar la factura para efectos de que te lo autoricen y posteriormente ya te solicitan la mercancía. Entonces, si te encuentras en ese proceso y resulta que entregaste la factura y va a entrar en el proceso de autorización, y ese proceso de autorización no se da, es decir, no concluye en el año, no entregas la mercancía, no cobras, bueno, pues aquí lo recomendable es hablar con tu cliente para efectos de ver qué procede en este caso, administrativamente qué procede, ya que
posiblemente pudieras tener la opción de cancelar la factura y volverla a emitir el próximo año. Entonces, toda esta cuestión es un tema administrativo que es importante tener en cuenta. El punto número 3, por favor. Me refiero a los pagos a personas físicas. Recordemos que si tú eres una persona moral y realizas pagos a personas físicas, dígase el caso, por ejemplo, de honorarios, bueno, esta deducción procede en el ejercicio en el que se paguen. Entonces, esto es muy importante. Si tienes algún pago de honorarios pendientes y resulta que debido a las políticas o al calendario de pagos o cualquier otro motivo no lo vas a pagar en el año, es importante hacerle saber esto al contador, a la persona que ve el tema de los impuestos, porque esto será una deducción contable no fiscal. Entonces es importante tenerlos identificados y que también tener presente que por ahí en la disposición establece que en caso de que entre la fecha del comprobante y la fecha de pago sea mayor a 4 meses y estemos hablando de ejercicios diferentes, entonces no se cumple con los requisitos de deducibilidad. Por lo que es importante que si tienes una factura de una persona física, a lo mejor de fecha por ahí de septiembre o hacia atrás y no la vas a pagar este año, bueno, pues que hables con la persona física porque van a pasar ese periodo de los 4 meses y aunque la pagues en 2016, no cumplirás con los requisitos de deducibilidad que marca la disposición. Nos vamos al punto número 4. El punto número 4 es verificar que se cumplan con los requisitos de deducibilidad. Es decir, cada una de las deducciones que tengas en tu empresa o ya sea persona física tiene requisitos. Es importante verificar que se cumplan con esos requisitos. Que uno de esos requisitos puede ser el tema del comprobante del CFDI, que efectivamente tengas ese comprobante. Algunos otros requisitos pudiera ser la cuestión de la forma de pago, ver que se han cumplido con todos esos requisitos. ¿Por qué? Porque si no se cumplen con esos requisitos, no lo podemos considerar como deducción autorizada. Entonces, estos son los pequeños detalles que al final del día pues requieren control, requieren tener una supervisión de todos estos detalles, porque si no se cumplen, no es una deducción. Y bueno, aquí también es importante hacer énfasis en esto en el sentido que si tienes gastos que no vas a pagar en este ejercicio, bueno, que tengas la precaución de provisionarlos. ¿Y provisionarlos a qué me refiero? Bueno, pues me refiero a incorporarlos en la contabilidad, hacer el registro contable correspondiente, ya que si eres una persona moral y estás interactuando con una persona moral, bueno, pues puedes efectuar la deducción del gasto siempre y cuando esté registrado, porque si se da el caso donde ese pago se realiza hasta el 2016, lo registras contablemente en el 2016, pues resulta que te estás perjudicando en doble manera. ¿Por qué? Porque en 2016 ya no va a ser deducible debido a que trae fecha del 2015 y en 2015 tampoco lo vas a poder deducir porque no lo registraste. Entonces, aquí es muy importante mucho control, sobre todo aquellas empresas que tienen a lo mejor vendedores o que tienen diferentes sucursales o áreas operativas o comerciales. Bueno, pues tener la disciplina en estos días de darse a la tarea de recabar todos los documentos, todos los comprobantes para que el área encargada del registro contable, de revisar todos los requisitos, tenga todos los elementos y pueda hacer las provisiones correspondientes, ya que dependiendo de la naturaleza de los gastos y de su monto, pues las consecuencias pueden ser bastante importantes. Nos vamos al siguiente punto y bueno, pues ahí les debo lo que son la celebración del punto número 6 y me refiero al tema de los donativos. Estos donativos que pues también en esta época del año
es común que tanto quizás las empresas o las personas físicas otorguen donativos, bueno, que no solo es requisito entregar, digamos, el dinero como tal, sino también es importante tener el comprobante, que me refiero al CFDI. Y si acaso fuiste tú una persona o una empresa que estuvo dando donativos a lo largo del año, bueno, pues todavía es momento de poder obtener el CFDI que ampare los donativos otorgados a lo largo del año. Y si eres persona moral o si eres persona física con actividad empresarial o profesional, recordar que existe un límite para la deducibilidad de donativos, y me refiero al 7% de la utilidad del año anterior. Entonces, es importante cumplir con ese requisito, ya que en esos casos particulares no es suficiente con contar con el comprobante de la transferencia y tener el CFDI del donativo, sino también el tema de ese requisito del monto de los ingresos. Nos vamos al punto número 6, por favor. En este caso toca el punto a los activos fijos. Recordemos que si tú eres una persona moral o eres una persona física de actividad empresarial, tienes la opción de elegir el momento de inicio de deducción. Esos momentos de inicio de deducción es cuando se inicia su utilización o desde el ejercicio siguiente. Es decir, si yo compré una maquinaria, puedo y comienzo a utilizarla en 2015, bueno, tengo la opción de iniciar la deducción en 2015 o empezar a deducirla en 2016. ¿Y por qué es esto relevante? Bueno, pues quizás alguno pudiera estar pensando, pues si más vale que sobre y no que falte. Es decir, si la deduzco en 2015 y no la requería, bueno, pues eso me va a generar una pérdida y pues no me va a dar un pago de impuestos. Es correcto. Sin embargo, aquí lo importante y lo trascendente es con el tema del coeficiente de utilidad. A la par de estar haciendo todos estos revisiones y todas estas cuestiones, es importante tener presente cuál es el efecto en el coeficiente de utilidad, ya que digamos, si yo tengo una pérdida, pues en ese ejercicio no tengo un coeficiente y me tengo que remontar al coeficiente del ejercicio anterior. Pero si yo aplico o si yo omito aplicar la deducción de la inversión y opto por aplicarla hasta el 2016, bueno, quizás voy a tener una utilidad, pero va a ser una utilidad menor al año anterior, lo que por consiguiente me resulta en un coeficiente menor, y esto financieramente me trae un beneficio porque mis pagos provisionales van a ser en una cantidad menor. Sin embargo, esto hay que tener mucho cuidado a la hora de hacerlo, porque una vez que yo tomo la decisión de iniciar la deducción al siguiente año, bueno, pues ya trae implicaciones que pues ya no voy a poder regresar. Nos vamos al punto número 7. El punto número 7, siguiendo con el tema de activos, es considerar la opción de disminuir la tasa de deducción. Por ejemplo, si estamos hablando del caso de mobiliario y equipo de oficina, la tasa máxima de deducción es el 10%. Sin embargo, la disposición fiscal nos da la opción, la alternativa de poder disminuir esta tasa. El hecho de disminuir la tasa podría permitirme que en lugar de tener pérdida tenga una utilidad pequeña, lo que implica un coeficiente de utilidad menor, y que financieramente, y reitero el tema financiero porque es así, voy a pagar un menor impuesto a lo largo del año, pero ya al final del año voy a quizás a pagar la diferencia, ¿no? Pero financieramente pues puede ser algo atractivo para la empresa. Aquí también es importante tener en cuenta que si opto por disminuir la tasa de deducción que aplico, bueno, pues en la mayoría de los casos me tengo que casar con esta opción por un periodo de 5 años. Entonces,
una vez que tomo esa decisión, tengo que vivir con ella 5 años. Por eso es importante revisar esto de manera detallada y consciente de todas las implicaciones. Nos vamos con el punto número 8, por favor. El punto número 8 es el coeficiente de utilidad. Este coeficiente de utilidad que en términos financieros representa tu rentabilidad. ¿Qué tan rentable eres? Es decir, por cada peso que vendiste, ¿cuánto te quedó de utilidad? Es importante conocer este factor y analizar las opciones que acabo de comentar en el tema de los activos fijos, porque tienen una implicación directa en la determinación de este coeficiente. Y esto, ¿qué implicación tiene o por qué el cuidarlo? Bueno, porque si, por ejemplo, nuestro coeficiente es 0.10, quiere decir que por cada peso que vendimos vamos a pagar 10 centavos de utilidad. Entonces, el próximo año 2016, por cada peso que estemos vendiendo vamos a estar pagando 10 centavos de impuesto. Bueno, digamos que va a ser la base del impuesto. Sobre eso le vamos a multiplicar el 30%. Entonces, si con las opciones que acabo de comentar de los activos fijos tengo la posibilidad de disminuir ese factor, bueno, pues si en lugar de pagar 10 centavos puedes pagar 9 o 8 centavos y consideras que vas a tener un incremento en ventas en el próximo año, financieramente esto te puede generar un importante beneficio financiero. El punto número 9, me refiero en este caso, adelante, al ajuste anual por inflación, que esto en términos generales es reconocer el efecto que la inflación tuvo en tus estados financieros. En términos muy generales, esto es la comparación entre lo que es el activo circulante y el pasivo. Si el pasivo es mayor, esto va a representar un ingreso en temas de inflación. ¿Por qué? Porque lo que tú debes debido a la inflación vale menos, entonces el fisco eso lo considera como un ingreso y sobre eso tienes que pagar impuestos. Entonces es importante también ahorita echarle un vistazo a lo que es el balance general, cómo está integrado y ver si ese ajuste anual por inflación será positivo o será negativo. Y en caso de que sea un ingreso que tengas que considerar adicional, bueno, ver qué lo generó, porque a lo mejor tienes aportaciones para futuros aumentos de capital, tienes acreedores diversos, alguna otra cuenta que realmente la empresa requiere ese flujo para operar y por lo tanto es mejor capitalizarlo para quitar ese efecto en el ajuste anual por inflación. Y por último, el punto número 10. El punto número 10 es la balanza de comprobación, depurar la balanza de comprobación. Quizás este debió haber sido el punto número 1. ¿Por qué? Porque este es pieza clave, ¿no? Y pieza clave, ¿por qué? Porque es momento de revisar, como decía en un principio, el saldo de tus cuentas por cobrar, saldo de tus cuentas por pagar. En caso de que tengas pequeños saldos de clientes que ya no te van a pagar, quizás por diferencia en tipo de cambio, o alguna comisión que cobró la institución financiera al momento que recibiste la cobranza del cliente, o algún otro motivo, bueno, pues que evalúes el hecho de emitir quizás la nota de crédito correspondiente para cancelar esos pequeños saldos que sabes que no vas a cobrar y que te ayuda a tener tu balanza más limpia para que conozcas cuál es la realidad de tu negocio, y que esto es importante debido a que el próximo año recordar que todos los contribuyentes estarán obligados a enviar su contabilidad al SAT, lo que es la balanza de comprobación y el catálogo de cuentas. Entonces, esta es nuestra última oportunidad para aquellas empresas que todavía no comienzan a enviar su información al SAT, bueno, pues depurar la balanza y estar seguros que los saldos que tengan por ahí sean los correctos y que esto evite alguna contingencia con la autoridad fiscal. Y bueno, pues estos fueron los 10 puntos que quisimos compartir con ustedes. Es importante que si requieren apoyo, pues acudan a su contador o a su asesor, pero no lo dejen al último, porque
muchos de estos, si no se hacen en 2015, bueno, pues ya en 2016 difícilmente se podrá tomar acción. Hay algunos que se recomienda hacerlos en 2015 de manera preventiva, ya en 2016 se hará de manera definitiva. Bueno, pues como les decía, este es el último programa del año. No me queda más que agradecerles el que nos hayan acompañado a lo largo del año, que nos hayan escuchado, que hayan estado al pendiente de las transmisiones. Gracias por todos sus comentarios, por todas las aportaciones que se hicieron al programa. Y bueno, pues esperemos escucharnos el próximo año con las novedades del SAT. Y bueno, recuerden que si tienen la fortuna de obtener algún regalo por parte de Santa Claus o de algún allegado, bueno, pues ver cuál es la implicación fiscal de esto, ¿no? Porque siento recordarles, pero prácticamente cualquier ingreso que tenga la persona física, ya sea en efectivo, en especie o incluso en servicios, pudieran ser considerados para efectos fiscales. Entonces, mucho cuidado y lo mejor para estas fiestas. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2:30 a 3 de la tarde. Gracias.